una mirada, una mentira y un regreso inesperado. Isabela, llegada del pasado de Diego, destroza el corazón de Sofía, pero cuando la verdad sale a la luz, ¿será capaz el amor de mantenerse en pie? Querido diario, llevamos 3 días sin dirigirnos una sola palabra con Diego. El vacío dentro de mí es tan profundo que siento como si me hubieran arrancado la mitad del corazón y solo quedaran ecos en mi interior. La comida se enfría en la mesa. Los platos permanecen intactos. En las noches me revuelvo en la cama. Mi almohada se empapa con mis lágrimas. El peso del insomnio oprime mis párpados. Mi alma está incompleta. Mi cuerpo no es más que una cáscara, tan sola como un paso que resuena en calles vacías. Isabela sigue aquí. Todos los días los veo juntos. Van al mercado, caminan por la playa riendo, conversan largamente en el balcón. Verlos así era como una fina daga clavándose en lo más frágil de mi pecho, como si yo nunca hubiera existido. Esas risas sonaban como el eco de una felicidad que nunca me perteneció. Ayer por la mañana no pude contener más mi curiosidad. Toqué la puerta de nuestra vecina, la señora García. Siempre enterada de lo que ocurre en el barrio, ajustó sus gafas sobre la nariz y me contó lo que sabía de Isabela. Ah, ella era la exesposa de Diego, dijo con un brillo en los ojos. Formaban una pareja preciosa. Ojalá se reconciliaran. Se veían tan bien juntos. En ese instante sentí como si me arrancaran el corazón de golpe. El aire me faltó, las piernas me temblaron. Esposa. Diego jamás me había dicho que había estado casado. Siempre habló solo de un amor prohibido. 1000 preguntas empezaron a girar en mi cabeza. ¿Por qué me había mentido? ¿Intentaba protegerme o seguía tan unido a Isabela como para ocultar la verdad? ¿No fue solo un escándalo, sino un vínculo sellado por el matrimonio? Al mediodía, de regreso del mercado, los vi. Isabela llevaba del brazo a Diego. Sus risas eran bofetadas contra mi silencio. Intenté apartar la mirada, pero Diego me vio. Su sonrisa se borró al instante. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero Isabela se inclinó y le susurró al oído. Diego me lanzó una última mirada antes de seguir caminando con ella. ¿Qué había en esa mirada? ¿Una disculpa o pura impotencia? No supe descifrarlo. Al llegar a casa me planté frente al espejo. Parecía un fantasma descolorido. Ojeras oscuras bajo mis ojos. Labios pálidos, mejillas hundidas. En 2 semanas me había vuelto irreconocible. Entonces me pregunté, ¿no debería el amor dar vida? ¿Por qué en mí estaba haciendo todo lo contrario? Esa noche no pude apagar la llama de la esperanza. Me di una ducha, peiné mi cabello, me puse un poco de maquillaje. Tal vez Diego llamara a mi puerta, pensé. Me engañaba, lo sabía, pero aún así me preparé. Mi corazón seguía esperando un milagro. Y de verdad, cerca de las 9, alguien golpeó mi puerta. Al abrir, ahí estaba Diego, exhausto, derrotado, con los ojos enrojecidos, sus labios agrietados, el cabello desordenado. En su mirada había un cansancio tan hondo que parecía cargar con el peso de los años. Sofía, por favor, déjame hablar, dijo con la voz suplicante de un niño. Por un segundo pensé en cerrarle la puerta en la cara. «¡Vete con Isabela!», grité. Mi voz temblaba, pero sonaba firme. Estaba a punto de cerrar cuando sus siguientes palabras sacudieron mi corazón. «Isabela se fue. Volvió a Barcelona». Me quedé helada. ¿De verdad se había marchado? No supe cómo reaccionar al principio. Abrí la puerta. Frente a mí estaba Diego, aún cansado pero solo. Su ropa arrugada, sus manos temblorosas.
Parecía un hombre que había librado una batalla interminable y al fin se había rendido. Entró, se dejó caer en el sofá y entrelazando las manos me lo contó todo. Me reveló la verdad sobre el matrimonio de Isabela. Nunca se habían casado, solo vivieron un amor prohibido. Me confesó que había callado por vergüenza, por haber amado a una mujer casada. El regreso de Isabela se debía a la muerte de su marido. Ahora libre, había venido a pedirle una oportunidad, pero él le respondió que su corazón ya no le pertenecía. La rechacé, Sofía, dijo con lágrimas corriéndole por las mejillas. Le dije que amo a otra persona. Te amo, a ti. Su voz era tan sincera que aunque mi corazón estuviera roto, una parte de mí deseaba creerle. ¿Pero debía hacerlo? ¿Decía la verdad? ¿O eran solo palabras para no perder mi amor? ¿Tú le creerías, querido diario? Yo me siento engañada. Sofía,